Bien, mis hermanos, pues en primer lugar que Dios les bendiga y esta tarde quiero compartir un pequeño consejo que hay en mi corazón, así que nos ponemos en pie para leer la palabra de Dios y tomaremos la escritura en 2 de Timoteo, el capítulo 2, y leeremos el verso 3 hasta el versículo 6. La palabra de Dios, la escritura, mi Biblia, titula este pasaje El siervo fiel. Y dice así en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 3 en adelante. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Vamos a tomar asiento, hermanos. Bien, mis hermanos, aquí podemos ver cómo Pablo está escribiendo esa carta, esta epístola a ese hijo que Pablo le llamaba hijo en la fe, a Timoteo. Y Timoteo, mis hermanos, era un joven pastor en el lugar que lo dejó Pablo. Ahora no recuerdo exactamente dónde lo dejó, pero Pablo lo dejó por pastor en ese lugar. Timoteo, mis hermanos, era hijo de un hombre griego y una mujer judía. Y de Pablo, que cuando lo conoció, él tenía buen testimonio. Él era un hombre que nadie le podía apuntar con el dedo. Y la abuela y la madre de Timoteo, dice Pablo, que eran mujeres de una verdadera fe. Pero mis hermanos, la fe, yo no puedo darles mi fe, ni ustedes pueden darme mi fe. Pero si usted es llamado a ser un hijo y una hija de Dios, esa fe saldrá sola de usted. Y Timoteo, mis hermanos, aprendió de las escrituras, como hemos dicho, de su madre y de su abuela. Y este hombre fue elegido por el Señor, por medio de la profecía, por medio de la imposición de Pablo, mis hermanos, a servir al Señor. Y qué bueno es, mis hermanos, obedecer a la voz del Señor. Qué bueno es, mis hermanos, estar en la posición en la que Cristo nos ha llamado. Como muchas veces hemos dicho, en una orquesta cada uno está separado por su lugar. Los instrumentos de cuerda están en su lugar, los instrumentos de percusión están en su lugar, no están todos mezclados entre sí, porque si no, todo se mezclaría, pero todo en su debido orden da el sonido perfecto. Por eso Dios, mis hermanos, no todos son predicadores, no todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son hermanos o hermanas del coro. Todos están en su debido lugar. Y en el lugar que Dios me ha llamado, ahí debe estar usted. Y Pablo, mis hermanos, sabiendo que Timoteo había sido elegido por el Señor para pastorear, lo dejó a cargo de esta iglesia. Y Pablo le aconsejaba, le instruía conforme a la palabra de Dios. Y aquí Pablo le escribe a Timoteo que sufra penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Ninguno que está en el servicio militar, mis hermanos, está pensando en otras cosas. Está en el servicio militar para proteger a su nación, para proteger a su país, porque él tiene el sentimiento de proteger a su país y se niega a todas las cosas de la vida, se niega a todos aquello que le pueda agradar, todo por agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y a nosotros, mis hermanos, nos tomó nuestro Señor Jesucristo por soldados. Y como Él nos tomó por soldados, Él nos dará la armadura, Él nos dará las herramientas para poder luchar y vencer.
Porque ningún soldado, mis hermanos, se entrena para perder. Eso no tendría sentido. Sería un ejército derrotado desde el principio. Pero el Señor, mis hermanos, fue vencedor desde que creó el cielo y la tierra. Aún antes de crear el cielo y la tierra, Él ya era un vencedor. Y si era un vencedor, mis hermanos, y es el Rey de Reyes, sus soldados, su ejército, también tiene que ser un ejército de vencedores. Pero no solo de dicho, sino también de hecho. Que cuando yo vaya a enfrentarme a un problema, que cuando vengan pensamientos a mi vida, mis hermanos, porque es así. Ya lo hemos leído aquí en la Escritura. Vamos a pasar por penalidades, quizás no físicas, pero sí espirituales, pero sí mentales. Porque estamos en el tiempo, mis hermanos, en el que Satanás trabaja en la mente. Trabaja, mis hermanos, con sus pensamientos, haciéndole dudar, haciéndole pensar que usted ha perdido la batalla. Pero Jesucristo dice que Él está con nosotros todos los días, mis hermanos. Hasta el fin del mundo. Y si el Rey de Reyes, mis hermanos, si el que nos tomó por soldados va delante de nosotros, no tenemos nada que temer. Él es el que está llevando el control y la situación de nuestras vidas. Así, mis hermanos, como Saúl cuando fue a enfrentarse a Goliat, él ya estaba derrotado desde el principio. No solo él, sino todo su ejército. Ellos estaban derrotados porque tenían aquel gigante y tuvieron miedo. Pero David, mis hermanos, no era parte del ejército de Saúl, era parte del ejército de Jehová de los ejércitos. Él era de un espíritu distinto. ¿Por qué? Porque él tenía el llamado a ser un guerrero de Jesucristo. Y si usted tiene el llamado verdadero de ser un guerrero de Jesucristo, Dios no le va a abandonar, Dios no le va a dejar. Quizás parezca que está solo, quizás parezca que está pasando por un momento de tribulación, pero mis hermanos, como muchas veces hemos leído en el libro de Pedro, en la carta de Pedro, que así como el oro es probado con fuego, así nuestra fe también tiene que ser probada como el oro. Para que cuando Cristo sea manifestado, seamos hallados, mis hermanos, en honra, gloria y alabanza de su nombre. Porque a veces, mis hermanos, las pruebas, las tribulaciones vienen para que realmente sepamos que sin Él no podemos hacer nada. Si no vinieran tribulaciones y pruebas, mis hermanos, todo sería fácil. Pero cuando viene la prueba y nos damos cuenta de que no valemos nada, ahí tenemos que humillarnos, tenemos que agacharnos y tenemos que acercarnos a Dios. Pero, volviendo al verso que hemos tomado, dice Pablo, mis hermanos, aconsejando a Timoteo, que el que lucha como atleta no es preparado, sino lucha legítimamente, y que el labrador, para participar en los frutos, debe trabajar primero. Sabemos que el campo es un lugar de tener mucha paciencia, que no salen los frutos de un día para otro, sino que uno tiene que ser paciente. Y mis hermanos, yo al leer este verso, al leer esta parte de la Escritura, puedo imaginar a Pablo cuando él estaba redactando esto, sus días atrás en el pasado. Si alguien aconseja algo, es porque eso ya lo ha vivido. Yo no puedo aconsejar algo que no he vivido. Aconsejaré lo que he vivido. Y lo aconsejaré con sabiduría, porque sé lo que es pasar por ese lugar. Y Pablo, mis hermanos, yo puedo imaginarlo escribiendo a Timoteo, al cual amaba mucho, mis hermanos, hasta lloraba con lágrimas recordando cómo Timoteo amaba a Pablo y Pablo a Timoteo. Puedo imaginar cómo escribía a Timoteo diciéndole: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, ten paciencia, sé un buen siervo de Dios. Él, cuando hacía esto, él se recreaba a sí mismo. Él, mis hermanos, pienso en mi corazón que él miraba atrás y recordaba por todos los momentos de prueba y de tribulación que él pasó. Y yo quiero leer un poco por lo que tuvo que pasar Pablo, mis hermanos. En 2 de Corintios, el capítulo 11, del verso 24 en adelante, nos habla algunas quizás de las tribulaciones que pasó Pablo. Dice: de los judíos
como náufrago en alta mar, en caminos, muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de migración, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos. Fíjese qué montón de cosas tuvo que pasar por predicar el Evangelio. En trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, no era bastante todo esto, sino que lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Fíjense, mis hermanos, él tenía preocupación por las iglesias, no predicaba por predicar, fue llamado por Dios, pero además de ser llamado por Dios, él en su corazón tenía el anhelo de predicar. Y no solo el anhelo, sino la preocupación de saber y de dar siempre el mensaje, la palabra de Dios. Por eso Pablo, mis hermanos, hablaba con esta confianza, hablaba de esta manera a Timoteo, sabiendo que un soldado, mis hermanos, de Jesucristo, debía de pasar por todo esto. Pero Pablo, mis hermanos, sabiendo que todo trabajo tiene su recompensa, porque él dice, en la palabra de Dios, Pablo, dice, porque el que trabaja para el Señor, nada es en vano. Quizás usted viene al culto y, digámoslo así, quizás usted es el único que se esfuerza, o el único que siente en su corazón que está alabando a Dios. Pues piense que todo eso que hace usted no es en vano para el Señor. Quizás para mí lo sea, o para cualquiera de nosotros, o cualquier actividad que usted haga para el Señor. Quizás nadie lo tenga en cuenta, pero el Señor que pone cada corazón, mis hermanos, el Señor que es humilde, que se mueve en las cosas pequeñas, es sabe valorar todas estas cosas. Y Pablo, como bien sabemos, después de pasar por tribulaciones, por pruebas, por angustias, después de aconsejar a Timoteo, 2 capítulos más adelante, Pablo le dice a Timoteo, porque yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, mis hermanos, está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. Él estaba seguro de eso, mis hermanos. Él tenía la seguridad de que había cumplido con lo que el Señor le había encomendado, que él había dado testimonio de ser un siervo de Dios. Y aunque él se podía jactar, aunque él podía, mis hermanos, digamos, alardear de todo por lo que pasó, él, en el capítulo que hemos leído atrás, en Corintios, él dice, no me gloriaré en esto, sino que me gloriaré en mi divinidad, porque ahí es que el Señor me fortalece. Él había cumplido con todo, mis hermanos, y él sabía que le daría aquel día en el que iba a ser sacrificado esa corona de vida, la cual él había ganado. Y usted y yo, mis hermanos, al leer esto, también tenemos que mirar por un momento atrás de nuestras vidas. Miremos atrás de nuestros corazones, como hizo Pablo, y vio que sufrió como un salvador de Jesucristo. Y cuando él recorrió su vida, vio que su vida había sido guiada por el Señor. Y no solo guiada, mis hermanos, sino también recompensada. Amén. Porque esa era la recompensa que tenía Pablo. Pero ahora miremos atrás en nuestras vidas, en nuestros corazones, mis hermanos, y miremos cómo hemos caminado hasta el día de hoy. Porque si usted mira atrás y nuestra vida sigue siendo igual, es el momento, mis hermanos, de que haya un cambio en nuestros corazones. Es el momento de que cambiemos nuestra actitud. Porque el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. No, mis hermanos, con mucho alarde, sino con un corazón sincero. Con un corazón que realmente busque su rostro. Porque el Señor ama al dador alegre. Amén. Y mis hermanos, yo pienso que si yo tuviera un hijo, haría todo lo posible para salvarlo.
de cualquier situación, de cualquier circunstancia, de cualquier momento. Haría todo lo posible porque es mi hijo. Igual pienso que usted haría con sus hijos. Si usted ve que sus hijos están pasando por algún lugar peligroso, si usted sabe que su hijo se va a equivocar, usted haría lo posible para aconsejar a su hijo para que no fuera por ese lugar, porque va a caer en las garras del diablo. Pues igual que es en lo natural, también en lo espiritual. Tenemos un Padre que nos ama, y somos sus hijos. ¿Qué no haría usted por sus hijos? ¿Qué no haría usted por sus hijas? Pues lo mismo haría el Señor por usted y por mí. Porque le dio todo lo que tenía, le dio su vida, le dio su sangre. Pues con todo esto le dará todas las cosas. Porque es nuestro Padre y Él nos ama, mis hermanos. Qué bueno saber que Dios nos ama, que Dios dio su vida por nosotros. Y no solo dio su vida, sino que ahora está con nosotros y en nosotros hasta el fin de todos los tiempos. Por lo tanto, mis hermanos, esta tarde, la palabra que Dios ha puesto en mi corazón es que por un momento, ahora en esta tarde, miremos atrás en nuestros corazones. Meditemos en nuestras vidas. Como hemos dicho, Pablo miró atrás y él vio que había batallado, que había luchado. Nosotros miremos atrás. Si hemos batallado hasta ahora, si hemos luchado y realmente hemos perseverado, estemos contentos, estemos alegres, porque nos está guardada la corona de justicia que el Señor nos dará en aquel día. Y no solo esto, como prediquemos la vez anterior, como dice la edad de la Odisea al final, dice que el que venciere se sentará conmigo en mi trono, como en el trono de vencedor, y no solo como un vencedor más, sino como un rey y sacerdote, dice la palabra de Dios, y reinaremos con él sobre la tierra. Por eso, mis hermanos, vamos a mirar nuestro corazón, nuestras vidas, porque, mis hermanos, merece la pena luchar, merece la pena batallar. El diablo, mis hermanos, está como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero nuestro león es un león mucho más poderoso. Es el león